Hola, ¿cómo están? Bienvenidos chicos y chicas de tercera de secundaria. Les da la bienvenida la profesora Pamela Ortega del área de Filosofía y Psicología. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante y es las edades evolutivas del ser humano. La psicología del desarrollo humano se encarga de estudiar al individuo, a la persona, al ser humano, desde que nace, incluso antes, hasta que envejece. Y la psicología del desarrollo humano va a estudiar cómo se comporta este individuo en cada una de las etapas de su vida. La psicología del desarrollo humano estudia la evolución personal del ser humano y sus distintas formas de comportamiento en función de la etapa en la que vive. Este pequeño niño no se comporta igual que esa persona adulta, y este pequeño niño de acá tampoco se comporta igual que esa persona que está terminando de graduarse. Entonces la edad va a influir mucho en el modo de pensar y sentir de la persona. En cada una de nuestras etapas nosotros pensamos y nos comportamos de forma diferente. Y les hago la pregunta a ustedes: ¿cómo se comportaban cuando eran unos niños? Si no los recuerdan, pregunten a sus papás. Y pregunten también a sus papás cómo es que ellos se comportaban cuando estaban en la edad que ustedes tienen ahora. Veamos las respuestas. La psicología del desarrollo humano tiene distintas teorías. Varios psicólogos han hablado respecto de este desarrollo humano y cómo influye el comportamiento en cada una de estas etapas. Uno de estos psicólogos muy importantes es Sigmund Freud. Sigmund Freud desarrolla su propia teoría a la que llama psicoanálisis, teoría que estudia y analiza el inconsciente del individuo para poder comprender los comportamientos y sentimientos y modos del pensamiento de la persona. Según Freud, este inconsciente nos está diciendo aquello que nosotros queremos hacer y se manifiesta en nuestros sueños. Sigmund Freud divide el desarrollo humano en 5 etapas. Cada una de estas etapas demanda una necesidad y el comportamiento que cada persona desarrolla es producto de la satisfacción de esta necesidad. Estos comportamientos, según Freud, están ligados a la sexualidad de cada persona. La etapa oral, que va desde los 0 a los 1 año, en donde el instrumento para saciar esta necesidad y satisfacerla es la boca, y las actividades y comportamientos que desarrolla la persona o el individuo que es un bebé son la succión y la masticación. Es por eso que el bebé ya nace con estos reflejos, y es por eso que el bebé debe succionar, ya sea el pecho materno o el biberón, el chupón, o todo lo que llegue a la mano se lo mete a la boca. Es su forma de cumplir esta necesidad. En la siguiente etapa, que es la etapa anal, que va de los 1 a los 3 años, en donde el instrumento que más va a provocar necesidades o que más va a satisfacer las necesidades son los esfínteres, es decir, que el niño va a aprender a controlar sus necesidades. Ustedes, les hago un pequeño ejemplo, y eso es lo que les pasa a los niños de 1 a 3 años. Cuando ustedes van al baño o se aguantan mucho tiempo y quieren ir al baño, y por fin logran ir al baño, ustedes sienten cierta relajación, cierta calma, es como un ¿verdad? Es lo mismo que siente ese niño en esta etapa, y es por eso que los esfínteres y controlar sus necesidades es la principal necesidad de esta etapa. La etapa fálica, que abarca de los 3 a 6 años, es la etapa donde se dan el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Y qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es cuando el niño se aferra a la madre, y el complejo de Electra es cuando la niña se aferra al padre. En esta etapa el niño se va a sentir
atraído y se va a sentir la necesidad de tener la protección del sexo opuesto. Es decir, que va a encontrar este cariño o esta necesidad de cariño en el padre del sexo opuesto. En la etapa de latencia, que abarca de los 6 a los 12 años, es la etapa que se caracteriza por tener menos necesidades que las otras. En esta etapa, el niño lo único que se dedica es a aprender. En esta etapa, el niño va a la escuela, empieza a socializar, empieza a leer y escribir. Entonces, todos estos deseos o estas necesidades son reprimidas en el inconsciente. La etapa genital, que abarca de los 12 años para adelante, según Freud, en esta última fase es donde terminamos el desarrollo psicosexual. En esta etapa, la persona, el individuo, le ocurren varias cosas. Una de ellas, y la más importante, es el ingreso a la adolescencia con la pubertad. La característica de esta etapa, y resalta Freud, es la atracción por el sexo opuesto. Vamos a buscar a nuestros pares del sexo opuesto. Entonces va a empezar a gustarnos ciertas personas, vamos a empezar a distinguir quienes nos gustan, quienes no, nos enamoramos. Estas han sido las 5 etapas del desarrollo humano según Freud. Todas estas etapas están enfocadas en el desarrollo psicosexual del individuo. Sigmund Freud habla de que la sexualidad está muy ligada al comportamiento en cada una de estas etapas. El otro psicólogo que vamos a tomar ahora es Erikson. Erikson enfatiza la comprensión de un yo. Este yo es mi conciencia, es aquello que tengo que hacer y que debo hacer. Y este yo para Erikson es una fuerza intensa que nos ayuda a organizar a nuestra persona. Erikson va a combinar el desarrollo psicosexual de Freud, que ya hablamos, cada una de esas etapas de Freud, pero a eso le va a integrar la dimensión social y su desarrollo psicosocial. Es decir, que a lo que hemos hablado de las necesidades que tiene cada etapa según Freud, Erikson va a decir que tenemos que aumentar cómo se relaciona este yo con la sociedad, con sus pares, con el exterior, con las otras personas. Además propone que la personalidad se va desarrollando desde la infancia hasta la vejez. 8 son las etapas psicosociales. Las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson son 8. La primera es el infante, que va de los 0 a los 18 meses, en donde el principal conflicto que hay es la confianza versus desconfianza. En esta etapa, el pequeño bebé aún es dependiente de sus padres, sobre todo de la madre. Entonces, el bebé va a crear vínculos afectivos que le van a dar la sensación de confianza. Y esto, en un pequeño ejemplo, es cuando un bebé apenas recién nacido está en los brazos de su mamá, no va a llorar, va a estar tranquilo, está feliz. Pero si a este bebé recién nacido le levantan o lo abrazan personas desconocidas, pues este bebé va a empezar a llorar porque va a sentir desconfianza. No es el vínculo que tenía con su madre. Entonces, una vez vencida esta etapa, vamos a la siguiente. Y la siguiente es el bebé, que va de los 18 meses a los 3 años. En esta etapa se da el conflicto de la autonomía versus vergüenza y duda. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? En esta etapa, el niño va a explorar el mundo, su cuerpo se va a desarrollar, aunque un desarrollo lento, pero el niño va a crecer, va a empezar a caminar, va a empezar a hablar y muchas otras cosas más. Dentro de las importantes es el control fisiológico. ¿Esto qué significa? Que el niño o niña aprende a ir al baño, ¿verdad? Y bien,
Si bien ser autónomos para el niño le genera confianza, la vergüenza y duda van a estar presentes siempre. ¿Eso qué significa? Si por decir, el niño que supuestamente a los 3 años ya ha tenido control fisiológico de sus necesidades, de por sí una noche se hace pipí en la cama, ¿qué es lo que le va a ocurrir a este niño? Va a sentir vergüenza, va a sentir miedo. ¿Por qué? Porque su mamá lo puede regañar, puede pasar algo. Entonces lo que genera es que este niño no diga la verdad por vergüenza y va a sufrir de duda porque va a decir, ¿le digo la verdad o no le digo la verdad? Y una vez superada esta etapa, vamos al preescolar, que es de los 3 a 5 años. En esta etapa es el que el niño desarrolla en pleno su creatividad, va a manipular el entorno, el niño ya va a estar con sus pares y se comprende más a sí mismo. El conflicto que aparece acá es la iniciativa versus la culpa. ¿Qué es este conflicto? Si ustedes van a ver a un niño, generalmente los niños son los que dan la iniciativa. Hay niños que dan la iniciativa como hay niños que no. Hay niños que vienen, te agarran y te dicen vamos a jugar. Hay niños que están esperando que vengan a jugar con él. Entonces el niño que va a esperar a que vengan a jugar con él va a sentir culpa. También ocurre que como se relaciona con sus pares, se relaciona con otros niños ya, pues en un juego o por XZ razón se rompe el juguete de su amiguito o empuja a su amiguito o amiguita. Entonces, al ocurrir esto, el niño va a sentir culpa. La siguiente etapa es el niño. El niño que va de los 5 a 13 años. En esta etapa, que ya comienza en sociedad, los niños ya de por sí ya están entrando a la escuela, empiezan a leer y escribir y el niño se siente orgulloso de sus actos. ¿Qué es lo que ocurre? El conflicto que genera esta etapa es la laboriosidad versus la inferioridad. La laboriosidad es porque en esta etapa es el niño donde más cosas hace. Empieza a dibujar, empieza a escribir, empieza a presentar tareas, empieza a hacer muchas cosas como ayudar en casa y otras actividades. Y es por eso que es laboriosidad. Ahora, versus inferioridad, ¿qué es lo que pasa? Es cuando el niño no realiza estas actividades y se siente inferior a los otros niños. Este es el conflicto que se supera en esta etapa. La siguiente etapa es la adolescencia o el adolescente que va de 13 a los 21 años, en donde el conflicto más importante, y me voy a detener aquí, es la búsqueda versus la difusión de identidad. ¿Y esto qué quiere decir? Es que como el adolescente ha cambiado, hasta hace unos años el niño hacía todo lo que el papá y la mamá le decían, todo lo que en casa le decían, pero ahora es un adolescente y está buscando su propia identidad. Está buscando quién es. Ellos se preguntan quién soy, qué hago aquí y por qué. Entonces, en esta búsqueda de identidad va a ocurrir muchas cosas. Una de ellas es la alienación. ¿Y qué es la alienación? La difusión de la identidad. Se va a dejar llevar por aquellas personas o por aquellos pares que le digan qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, si su amiga o la chica más popular de la escuela lleva una mochila de color rosado, pues esta persona también va a querer la mochila rosada. Aquí es donde se genera lo que le dicen la moda. El adolescente va a querer tener aquello que está de moda y va a querer ser aquello que no quiere ser, solo para que se sienta bien visto por los demás. Entonces es ahí lo que genera la difusión de identidad. A veces podemos ser algo que no somos, o a veces queremos ser algo que no somos, y lo que tenemos que hacer es buscar nuestra propia identidad. La siguiente etapa es la del adulto joven, que va de los 21 a los 40 años. En esta etapa, la persona
ya está estudiando una carrera, está planificando su vida a futuro y el principal conflicto que se genera en esta etapa es la intimidad versus el aislamiento. Va a sentir la necesidad de estar cerca de otros, pero al mismo tiempo va a requerir su intimidad, va a requerir su espacio personal. Y al tratar de buscar este espacio personal, generalmente ocurre este error, el aislamiento. A veces no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me critique o me diga algo, entonces lo que voy a hacer es aislarme para que nadie me diga nada. Al tratar de buscar este espacio personal, ¿verdad? Continuando, el adulto maduro. El adulto maduro que va de los 40 a los 60 años, que ya seguramente habrá formado su familia, que seguramente estará ejerciendo una carrera, va a surgir este conflicto, que es la generatividad versus el estancamiento. En esta etapa la persona lo que pretende es generar, ser útil para su familia, para él mismo, para la sociedad. Pero el problema es que durante esta etapa, porque ya en esta etapa estamos más pasados de edad, generalmente encontramos el estancamiento. Nos ponemos a pensar qué he hecho durante toda mi vida y vamos a estar viendo qué han hecho los demás. Y estas personas van a decir, ay, pero yo no he podido conseguir esto, no he podido conseguir aquello, y me voy a sentir estancado, como que me falta algo. Entonces se va a buscar un equilibrio entre la productividad y el estancamiento. La siguiente etapa y la última etapa de la teoría psicosocial de Erikson es el adulto mayor, que es de los 60 años en adelante. Esta etapa se caracteriza por tener este conflicto, la integridad versus la desesperación. En aquí ya vamos a reflexionar más a profundidad nuestro pasado y vamos a querer seguir viviendo de forma íntegra. Si ustedes tienen abuelitos, ustedes verán que los abuelitos no quieren que se lo hagan sus cosas, no quieren que se lo toquen sus cosas. Él quiere hacer todo solo, pero a veces nosotros vemos que los abuelitos ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. Pero el abuelito lucha por mantener su integridad intacta. Y al luchar contra de mantener esta integridad intacta, va a surgir la desesperación. En esta etapa, el adulto mayor o los abuelitos van perdiendo a sus amigos, a sus familiares. Entonces se va a sentir desesperado porque es lo que va a venir mañana para él. Y lamentablemente ya el cuerpo no soporta, aparecen enfermedades, se siente mal. Entonces esto es lo que ocurre. La persona se siente desesperada. Si logra superar este conflicto, llega a aceptar la muerte y se va tranquilamente. Pero si no, a veces lamentablemente se van con esta culpa de no haber cumplido cada uno de sus objetivos. Pero de esto nos habla la teoría psicosocial de Erikson a grandes rasgos, porque hablar de estos psicólogos es muy amplio, ¿no? Pero vamos a continuar. Otro psicólogo muy importante, el cual vamos a ver, es Alberto Merani. Él va a enfocarse en lo genético. ¿Y qué estudia lo genético? La formación de los procesos mentales y su transformación a nivel mundo, a nivel de especie y a nivel de individuo. La genética estudia cómo va a cambiar nuestra cabecita, cómo se está modificando nuestra cabecita. Merani no se preocupa mucho por cómo va a progresar nuestro cuerpo, por qué es lo que le ocurre a nuestro cuerpo físicamente, sino lo que le pasa dentro de esa cabecita, en 3 niveles. Como individuo, cómo va a pensar este individuo desde que es un bebé hasta que es un anciano. A nivel de especie, cómo piensan los niños en general, cómo piensan los jóvenes en general, los ancianos y los adultos. Y a nivel mundo, que es cómo pensaremos a nivel mundial. De esto nos habla Alberto Merani. Alberto Merani
va a hablar de las etapas que no voy a repetir porque ya hemos repetido bastante, pero para Alberto Merani, las fases que se desarrollan se dividen en 3 grupos. 3. La fase infantil, la pubertad, adolescencia y juventud, y la adultez y vejez. Son 3 grupos. Durante esta fase infantil, según Merani, hay 3 infancias. Y estas 3 infancias, o durante esta fase de infancia, todo será estudiado por la psicología infantil. Y va a desarrollarse cómo el niño va modificando su comportamiento a través de su pensamiento, a través de cómo está cambiando su mente. La siguiente etapa, que es la pubertad, adolescencia y juventud, ya la estudia la psicología de la edad evolutiva. Y con la adultez y vejez se estudia la psicología genética. Esto es de lo que habla Merani. Piaget. Pero Piaget no habla del desarrollo humano desde que uno es bebé hasta que uno está viejito. No, él habla de un desarrollo cognitivo, es decir, el proceso por el cual el ser humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia. Cómo el individuo va a aprender a partir de su experiencia. Esto es lo que Piaget profundiza. Y este aprendizaje y esta experiencia generalmente se dan en las etapas de los niños. Según Piaget, el desarrollo cognitivo se debe a algo innato. Es decir, nosotros nacemos ya con la necesidad de aprender y al mismo tiempo con la necesidad de relacionarnos y formar parte de una sociedad. Nosotros nacemos como seres humanos sociables. Nacemos ya con el instinto de querer socializar con otras personas, con la necesidad de querer aprender. Ya nacemos con esta necesidad, según Piaget. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget se divide en 4. 4 son las importantes. La primera, que Piaget denomina sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años. Y es el aprendizaje que generan los sentidos. Es decir, todo lo que el bebé, porque es de 0 a 2 años, es un bebé todavía hasta los 2 años, todo lo que agarre con sus sentidos o interaccione con los objetos va a generar aprendizaje. Todo esto con sus sentidos y con sus extremidades, digámoslo. Va a utilizar los ojos para ver los objetos, la nariz para oler, la boca para conocer el sabor y los oídos para los sonidos. Y a través de estos sentidos, el bebé o el niño va a aprender. Por eso le dice la etapa sensoriomotora. Ustedes, si ven o tienen hermanitos bebés o han tenido hermanitos bebés y recuerdan cómo son, recordarán que un niño de 0 a 2 años generalmente se mete todo a la boca. ¿Por qué? Porque a través de la boca está conociendo el objeto. Además, es muy sensible a los sonidos y le gusta mirar. Siempre está mirando todo y queriendo agarrar todo. Es en esta etapa. La segunda etapa, que va de los 2 a 7 años, Piaget la denomina preoperacional. En esta etapa, el niño está empezando a aprender el lenguaje oral y escrito. Además, va a desarrollar la función simbólica. En esta etapa, empieza a imaginarse muchas cosas. En esta etapa, el niño va a desbordar creatividad e imaginación. En la siguiente etapa, que es la etapa 3 de operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, es en donde el niño ya controla esa imaginación desbordante, esa creatividad que tenía. Este niño que creía en unicornios y Papá Noel ya no existe, está aquí. Este pequeño niño ya empieza a hacer operaciones mentales simples. Ya entiende, ya comprende normas, ya comprende qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Ya habla correctamente y empiezan a hacer operaciones formales, ya sean matemáticas
y su desarrollo personal es un poco más lento. La cuarta etapa de Piaget son las operaciones formales, que va desde los 12 años hasta la adultez. Este pequeño niño que ya está entrando a lo que es adolescencia y juventud, ya piensa lógicamente, ya tiene el pensamiento abstracto, inductivo y deductivo. Él ya va a hacer inferencias, este niño ya va a sacar sus propias conclusiones. A este niño ya no le vas a poder engañar con cosas simples. A este niño yo podía engañarle y podía decirle, hey, mira, los unicornios existen, pero este niño ya no, a este niño ya no lo puedes engañar, a este niño ya sabe que el unicornio no existe y que además es una fantasía. Este niño de acá ya piensa y dice, los zapatos me los pongo en los pies, ya piensa lógicamente. Además, genera sus propias conclusiones y genera sus propias recordando un poco y haciendo una síntesis de todas las etapas de las que hemos hablado con cada uno de los psicólogos que hemos visto anteriormente. La psicología evolutiva nos muestra este cuadro en donde cada una de estas etapas genera cierto comportamiento diferenciado y estudia cada una de estas etapas. La psicología evolutiva va a estudiar cada una de estas etapas. La primera etapa es el periodo prenatal, porque la psicología evolutiva va a estudiar desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, porque cuando estamos en la panza, y ustedes lo han leído en el fascinante mundo del feto, en las cartillas, cómo es que el bebé o el feto que está dentro de la barriguita de la mamá siente, piensa y se comporta. La siguiente etapa, a la que llamamos primera infancia, que es desde el nacimiento hasta los 3 años, en donde es sumamente dependiente de los padres, se va a comportar y van a hacer con ciertos reflejos ya, como la succión, el agarre, y necesitan y de por sí son dependientes de los padres, ¿verdad? La segunda infancia o la infancia intermedia, que es de los 3 años a los 6 años, en donde se genera el complejo de Edipo y Electra, en donde estamos aferrados al padre del sexo opuesto. La otra es la infancia tardía, que va de los 6 a los 10 años. A esta infancia tardía le llaman también niñez. Es donde el niño aprende de sus pares, aprende cognitivamente, aprende a leer, aprende a escribir y todos sus movimientos son de forma correcta. Seguida viene la adolescencia precoz, que también le llaman pubertad, que va de los 10 a los 13 años, en donde nuestro cuerpo empieza a cambiar a mares. Los cambios son muy drásticos, sobre todo cambios físicos. La adolescencia o la etapa intermedia, que va de los 14 a los 16 años, en donde la persona, el cuerpo sigue cambiando, pero ya no como en esta etapa. Estamos entrando simplemente a cambios psicológicos, a cambios mentales, a cambios de comportamiento. En esta etapa es a la que nuestros papás le llaman la edad del burro. Algunos siguen avanzando hasta aquí, pero a los papás generalmente le dicen la edad del burro, porque aquí es donde más conflicto encontramos con nuestros papás. Nos sentimos independientes de nuestros papás, sentimos que nadie nos entiende, sentimos que todo el mundo está en contra de nosotros y queremos hacer lo que nos viene en gana. Tal vez por eso le llaman la etapa del burro. Pero en esta etapa es en donde buscamos nuestra propia identidad, nos vamos a formar y vamos a definir quiénes somos. La siguiente etapa, que es la adolescencia tardía, que va de los 17 años a los 19 años, es donde ya hemos consolidado nuestra identidad. Ya tenemos consolidada una personalidad, ya sabemos qué es lo que queremos y generamos proyectos de vida. La etapa adulta temprana, que va de los 19 años a los 45 años, es donde nosotros buscamos una profesión, un medio de subsistencia, un trabajo estable,
buscamos una pareja, queremos hijos, pero esta es la etapa tal vez en la que más activos nos sentimos. La etapa adulta intermedia, que va de los 45 a los 65 años, es la etapa en donde un poco ya sentimos el desgaste del cuerpo, ya estamos un poco más maduros, estamos muchos queriendo empezar a jubilarnos, ya estamos teniendo el nido vacío, como mencionan los artículos, mencionan que los hijos se van, nos quedamos solos y generalmente es donde pensamos qué es lo que hemos hecho con nuestra vida y vamos a querer hacer aquello que no hemos hecho o nos vamos a sentir tranquilos y vamos a elegir nuevos planes, pero tenemos bastante tiempo libre. La etapa de adulto mayor o edad temprana, que va desde los 65 a los 75 años, es la etapa en donde ya estamos entrando somos ya ancianitos, ya estamos más desgastados, nuestro cuerpo ya empieza a sufrir enfermedades, ya estamos empezando a generar dependencia, aún somos dependientes, pero generamos cierto grado de dependencia, ya no podemos trabajar, estamos en casa y tenemos mucho tiempo libre. Y generalmente se nos atribuye el cuidado de nietos, se nos atribuye el cuidado de los animalitos, de las plantas. Empezamos a ver qué es lo que podemos hacer y ayudar a nuestra comunidad. En la última etapa, que es la del adulto mayor y etapa avanzada, que es a partir de los 76 años en adelante, es la etapa en donde ya somos dependientes de cada uno de nuestros hijos. Estamos ahí esperando prácticamente el final. Pero cada una de estas etapas se las he explicado detalladamente o se los explica detalladamente en un video que les compartí ya. Para que entiendan ustedes mucho mejor, este video lo pueden repetir. Ahora vamos a hablar de lo que es la pubertad. Nos vamos a detener en estas dos etapas, la pubertad y la adolescencia. La pubertad es el nombre que se le da a la época en la que comienzas a desarrollarte y cuando tu cuerpo pasa por cambios que te convierten de niño a adulto. Pasamos ya de ser niños, pero tampoco somos adultos. Es esta etapa. Ya no somos niños, pero aún no somos adultos. Normalmente abarca de los 10 a los 14 años en las niñas y de 12 a 16 años en los niños. Las niñas entran un poquito más antes a la pubertad que los niños, pero los niños nos van ganando después. En la pubertad, nuestros cambios son más físicos que psicológicos. Y ustedes se habrán dado de cuenta, muchos de ustedes ya habrán pasado por cada uno de estos cambios. En las niñas y en los niños el crecimiento facial, algunos niños empiezan a tener ya su bigotito, empiezan a tener su barbita. También en los niños aparece el cambio del timbre de voz, empieza su voz a ponerse más gruesa y de las niñas empieza a hacerse más aguda. En niñas y niños aparece el crecimiento de vello axilar. También aparece lo que es el crecimiento de vello púbico, tanto en niñas como en niños. El olor corporal, tanto en niñas como en niños, aparece de forma inesperada. Es por eso que tienen que tener más higiene personal y prestarle atención a los olores que su cuerpo genera. En el caso de las niñas, se da el crecimiento del busto o de las mamas. En el caso de los niños, aparece el crecimiento de los órganos sexuales masculinos y en el caso de las niñas, aparece la primera menstruación. En el caso de las niñas, las caderas se empiezan a ensanchar y empezamos a tener una figura más esbelta. En el caso de los niños, empiezan a crecer y los hombros empiezan a ensancharse. La adolescencia. La adolescencia es la etapa que pasa cada ser humano y empieza en la pubertad y concluye al iniciar la vida adulta. En esta etapa, los cambios físicos se dan de forma más lenta. Es como si estuvieran culminando. Los cambios físicos que hemos tenido durante la pubertad se van afianzando o se van terminando de formar en la adolescencia. Los cambios psicológicos, que es aquí donde más cambios encontramos, debido a que los cambios psicológicos que se presentan en la adolescencia y principalmente es la búsqueda de ideales y de la identidad.
Estamos buscando para qué hemos venido a este mundo y qué es lo que somos. Nos viene la pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué he venido? ¿Por qué he venido? Tenemos miedo al ridículo. Estamos pendientes de lo que los demás piensan de nosotros. Estamos al pendiente de cometer cualquier error que pueda generarnos vergüenza. Además, en la etapa de la adolescencia buscamos apoyo en amigos y adquirimos confianza en nuestros iguales. Vamos a refugiarnos en los amigos, vamos a refugiarnos en la enamorada o enamorado. Es aquí donde vamos siendo más dependientes de nuestros amigos que de nuestros padres. Es aquí que por eso vamos a pensar siempre que nuestros amigos tienen la razón y nuestros papás no. Porque fulanito me ha dicho que sí, entonces es que fulanito me dijo que sí. Entonces creemos más en nuestros amigos que en nuestros propios papás. ¿Por qué? Porque nuestros amigos son los que nos entienden, porque nuestros amigos son aquellos que están pasando por la misma situación que ustedes. Entonces vamos a sentir mayor confianza con ellos que con nuestros padres. Otra característica de la adolescencia es el conflicto con los padres. Debido a que nuestros padres ya han pasado esta etapa y están pensando, como ya les dije, en el trabajo, en la familia, ese es su mayor objetivo en la etapa adulta, pues nosotros no estamos pensando en eso todavía. Entonces se genera este choque de edades. Unos buscan responsabilidad, los papás buscan responsabilidad, los jóvenes están buscando su identidad, están buscando aquello que quieren hacer. Entonces vamos a ver conflictos por las tareas domésticas, por los estudios, por las normas. Van a creer que sus papás los están controlando. Muchos papás están a la defensiva. Es cuando mayor conflicto hay. Pero lo que quiero decirles es que sus papás no son sus enemigos. Sus papás quieren lo mejor para ustedes. Sus papás están buscando que ustedes maduren, tal vez de forma más rápida, pero es lo que están buscando. No son malos, no es que no les entiendan. Sus papás están buscando lo mejor para ustedes. Y nosotros, o ustedes, ustedes como jóvenes, como adolescentes, lo que tienen que hacer es confiar en sus papás. Tal vez pensarán que no les entienden, pero confianza en sus papás es lo que deben buscar. De esta forma van a evitarse muchos problemas, y problemas de los cuales se pueden arrepentir más adelante. Si ustedes tienen algún conflicto, algún problema, algún caso difícil de solucionar, busquen a sus papás, háblenles con franqueza y díganles su conflicto. Puede que al principio no les entiendan, pero explíquenles con calma, explíquenles de la forma más adecuada, y todo esto puede cambiar. Está bien tener confianza con nuestros amigos, enfocarnos en nuestros amigos, está bien, pero hay cosas que tenemos que saber diferenciar. Hay cosas que nuestros amigos hacen bien y hay cosas que nuestros amigos hacen mal. Y nosotros como personas debemos saber diferenciar qué cosas nos van a beneficiar a futuro y qué cosas nos van a perjudicar a futuro. Con esto estoy concluyendo el tema número 1. Espero hayan podido comprender cada una de las explicaciones. No he tenido mucho tiempo para elaborarlas, sin embargo, espero haya sido de su comprensión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos prontamente en otro video explicando otro tema.